Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Diana. Hoy te voy a hablar de lo que no tenés que hacer si querés ser un buen orador. ¿Vamos? Pero primero te tengo que contar qué es oratoria. Oratoria es el arte de hablar de manera fluida, pudiendo así persuadir, o sea, convencer a las otras personas a través de el lenguaje y a través de los gestos, o sea, lenguaje no verbal. Le vamos a llamar de ahora en adelante. Lo primero que vamos a hablar, un dato muy importante para ser un buen orador, es muy importante que estés tranquilo. No solamente porque la tranquilidad se transmite, sino que también se va a notar esta tranquilidad en tu respiración. No es lo mismo una persona que está acelerada, que está nerviosa, que esto dificulta que el aire pase correctamente, a una persona que está tranquila y confiada de lo que va a decir. Es muy importante que transmitamos seguridad y confianza no solamente a través de las palabras, sino también a través del lenguaje. La respiración va a ser un dato clave para que la voz tenga permanencia, tenga una linealidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo importante es que si yo tomo una buena cantidad de aire o realizo ejercicios previamente de respiración, la calidad de mi voz va a ser completamente equilibrada. Te preguntarás, ¿los silencios son importantes? Los silencios son importantes para un buen orador. Nosotros podemos acentuar un mensaje o captar la atención del espectador a través del silencio, acompañando así con nuestro lenguaje no verbal. Antes de subir el tono de voz, podemos utilizar la táctica del silencio. Otro detalle muy interesante a tener en cuenta es el tipo de público al cual va dirigido este discurso. No es lo mismo si es un discurso que va hacia criaturas, hacia niños, en donde tenemos que buscar, en este caso, palabras simples, un vocabulario accesible que ellos puedan entender, que si tenemos que estar delante de una empresa o si queremos aspirar a las redes sociales. Siempre es bueno segmentar qué público va a escuchar o va a poder comprender este mensaje tan interesante. ¿Y cómo convencemos? Convencemos a través de las palabras, pero también convencemos a través de nuestro propio interés. ¿Qué quiere decir esto? Si a vos no te interesa el tema que estás transmitiendo, esto se va a notar. ¿Y cómo se va a notar? Porque tanto va a haber gestos que vamos a emitir de manera inconsciente como palabras que vamos a utilizar que van a cooperar a un doble discurso. ¿Qué quiere decir esto? Puede que el mensaje o lo que yo esté transmitiendo no me interese o me resulte aburrido y de repente cambie mi postura corporal y me quede como baje los hombros, esté como aburrida. ¿Qué pasaría si yo les hablo de esta manera? Seguramente no va a ser lo mismo que si yo les hablo desde un buen lugar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos desde un buen lugar? A que la columna tiene que estar derecha. Nuestras manos tienen que acompañar lo que decimos, pero no de manera excesiva. Como hablamos al principio, el nerviosismo no solo se ve en la voz, sino que se transmite también a través del lenguaje corporal, como por ejemplo las personas que mueven las manos de esta manera. ¿Dónde va a estar tu atención? ¿En lo que yo te digo o en mis manos? Entonces, evitemos distracciones. Las distracciones que pueden llegar a ser las manos,
puede llegar a ser el tipo de vestimenta que estoy utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que yo esté hablando delante de un público como buen orador, no debo vestirme de manera llamativa, debo vestirme de una manera formal o utilizando muchas veces determinados colores estratégicos que nos transmiten, por ejemplo, el negro, el gris, colores que nos van a ayudar a transmitir paz, seguridad, puede ser un azul oscuro, pero lo más importante es que no resalte, sino más bien que toda la atención esté puesta en aquello que nosotros estamos transmitiendo. Así que presta mucha atención hacia dónde querés dirigir la atención de estas personas. Y la actitud es muy importante. ¿Qué es la actitud? Es cómo nosotros vamos a encarar ese discurso. Si yo de repente estoy en un estado en donde me siento triste, donde siento que no me va a salir, que no voy a poder convencer, que quizás me falta información, esa es la manera incorrecta de poder encauzar un discurso. Lo más importante sería que antes de realizar el discurso realices unas respiraciones. Vas a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Vamos a inhalar y vamos a colocar nuestros dos puños al costado de nuestros pulmones y vamos a ver cómo se van inflando y luego cuando exhalamos se desinflan. Esto nos va a ayudar mucho a poder generar un clima de mayor tranquilidad y confianza para que podamos disfrutar de este hermoso trabajo que es transmitir a través del arte de las palabras. Existen muchos tipos de oradores. Lo más interesante sería descubrir cuál sos. Para poder saber qué tipo de orador sos, el único camino es practicar. Como te dije hace un ratito, hace unos minutitos atrás, puedes practicar frente al espejo, puedes grabarte y escucharte, como vos te sea más cómodo. Pero lo más importante es poder verte y escucharte, porque es eso lo que van a hacer nuestro futuro público. Entonces, ¿qué tipo de orador sos? Existen diferentes tipos de oradores, pero el que yo te sugiero es el segundo. El primero de los oradores va a ser quien se pone muy nervioso. Se pone tan nervioso que queda chiquitito frente al público. Y este orador va a transmitir tanto a través de su voz como a través de sus palabras que se siente inferior a su público. Esto no va a facilitar de que se cumpla la tarea, que es persuadir. El segundo de los oradores va a ser aquel que coloca la seguridad, que coloca la certeza en su cuerpo y que lo transmite a través de sus palabras. Aquel que siguió todos los pasos y practicó una y otra vez su discurso, pero que no lo dice de memoria, simplemente tiene ciertos indicadores que tienen que ver con las palabras, palabras que detonan la información y que hace que esta persona pueda llegar a realizar un discurso de manera natural. Los discursos no tienen por qué ser una evaluación oral. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos por qué repetir las cosas de memoria, pero sí es importante colocar, como te decía antes, determinadas palabras que las vamos a memorizar y esas palabras las vamos a asociar al contenido que queremos transmitir. Una de las habilidades que tenés que desarrollar como buen orador es la habilidad de adaptarte
a las diferentes opiniones. Es cierto que no podemos agradarle a todo el mundo, pero sí es importante tener puntos en común. Va a pasar que quizás estés realizando un discurso delante de un montón de personas y estas personas quizás no estén de acuerdo con tus argumentos. Por eso es importante tener un lenguaje claro, como te decía al principio, y tomar esas preguntas o esos comentarios como desafíos y no como críticas. ¿Para qué? Para poder hacer de eso algo completamente diferente, poder persuadir a esas personas con lenguaje técnico si es necesario, para poder justificar lógicamente nuestro discurso. Quizás en ese momento podés utilizar ejemplos de tu vida cotidiana, podés utilizar ejemplos que te han comentado para poder generar empatía en el otro, para poder, en este caso, conectar tanto visualmente como a través del vocabulario. Te estarás preguntando con todo esto cómo haces para no tener miedo, ya que va a haber diferentes personas que no conoces y muchas veces aquello que no conocemos nos genera mucho temor. El miedo a lo desconocido que ha tenido el humano a lo largo del tiempo. Como seres humanos que somos, tenemos que reconocer que tenemos algunas limitaciones y que no podemos convencer a todo el mundo. Pero sí es cierto que podemos llegar a estudiar aquel público que va a ingresar en este lugar, aquel público que va a estar dirigido nuestro discurso. Para eso tenemos que segmentar, como te decía anteriormente, diferentes edades e intereses y argumentos. Así que estate bien preparado y de esta manera vamos a poder vencer el miedo. ¿Qué tipo de lenguaje vamos a utilizar con todos los públicos que tengamos? El tipo de lenguaje que para mí es universal es el asertivo, que nos va a ayudar a poder hablar desde un lugar de respeto y objetividad, siendo completamente claras con lo que queremos decir. Para esto es importante practicarlo, como te decía antes. Hasta el mejor orador siempre practica. Recordá que no queremos imponer lo que pensamos, al menos no directamente. Por eso el lenguaje asertivo va a ser la mejor opción. Vamos a respetar lo que piensa el otro, vamos a compartir nuestras ideas, vamos a compartir diferentes tipos de ejemplos, vamos a tener una comunicación respetuosa por sobre todas las cosas. Y esto es bajo cualquier circunstancia. Que nosotros tengamos un lenguaje adecuado no quiere decir que el otro lo tenga. Cada uno se relaciona desde el lugar que conoce. Por eso es importante mantener la calma. Es un desafío de transformación en donde va a haber un feedback con nuestro público. Y lo importante es poder llegar a nuestro objetivo, que tiene que ver con aportar ideas transformadoras hacia esas personas. Contándote un poquito más sobre este mundo completamente apasionante, profundizando un poquito más para que seas un buen orador y sepas lo que no tenés que hacer, vamos a lo que sí tenés que hacer. Existen diferentes tipos y cuando hablamos de diferentes tipos, hablamos de que hay oradores que escriben su discurso y lo leen de manera pausada, respetando los tiempos y siempre teniendo contacto visual. El segundo tipo son aquellos que son memoristas. ¿Qué quiere decir esto? Que se memorizan el discurso de memoria y simplemente lo repiten, aunque en lo personal no se los recomiendo. Los semiverbales son aquellos que recomiendo, son aquellos que memorizan algunas partes y otras las improvisan.